Alfa Romeo ha fabricado excelentes cupés y deportivos, pero creo que su especialidad han sido las berlinas deportivas. Ha fabricado muchas y muy buenas, pero creo que el 75 es, si no la mejor, una de las mejores. Y en cambio, es un modelo que no se ha valorado, en mi opinión, como se merece. Y os recuerdo una cosa, es el último modelo, 100% Alfa. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy tenemos un vídeo muy completo, con revistas, con consejos y con nuestra pizarra hermética que vuelve para explicaros bien qué es el eje de Dion y el paralelogramo de Watt. Pero antes que todo esto, insisto en una cosa. El Alfa Romeo 75 apareció en 1985 y fue el último Alfa Romeo diseñado y fabricado cuando Alfa no pertenecía, es decir, justo antes de ser vendida a Fiat. Este coche tiene muchas razones para ser considerado un clásico con mayúsculas, aunque haya sido un coche que en algún momento ha estado un poco olvidado. Hay muchas razones y para recordarlas, para eso tenéis Garaje Hermético. Vamos a ver 5 argumentos que para mí convierten a este Alfa 75 en un coche notable. Primero, es el heredero de la famosa plataforma 116, la que era la plataforma de la Alfetta y que tiene muchas características peculiares que vamos a verlas, entre ellas el cambio posterior. Segundo, esta bonita carrocería es diseño del propio centro de estilo de Alfa. Bueno, pero es que en ese momento, al frente del centro de estilo de Alfa, estaba nada más y nada menos que hermano Cresoni, un verdadero genio. Tercero, ha montado muchos tipos de motores, entre ellos el 4 cilindro con doble bujía, el Twin Spark, ha montado un motor turbo y por supuesto la estrella, el V6 de 3 litros, el famoso tipo Buso, sin olvidar motores de gasolina inferiores y muchos turbodiesel. Cuarto, pocas berlinas deportivas conozco tan divertidas de conducir como el Alfa 75. Os recuerdo una cosa, estamos en una época, bueno, por supuesto, propulsión trasera, no hace falta decirlo, no hay ayudas electrónicas y el cambio de Alfa 75 yo no me atrevo a decir que sea malo, pero había que saber manejarlo. Quinto argumento, este es puramente personal. Y es que he tenido la oportunidad de probar todas las versiones de Alfa 75, al menos las que vinieron a España, todas y a fondo. Y es que os digo una cosa, podría hablaros de este coche sin necesidad de mirar ni de seguir el guión. No, por favor, un poco de orden, Max. Bueno, para facilitar el trabajo a Rodrigo, que lo vuelvo loco, la verdad, voy a seguir el guión para tener un poco de orden. Pero para poner orden, lo primero que vamos a hacer es hablar de nuestros amigos de Car Vertical, que nos ayudan en este vídeo. En algún vídeo he dicho que Car Vertical es una herramienta recomendable para comprar un coche usado. Pues yo creo que no es una herramienta recomendable. Para mí es una herramienta imprescindible, porque es que realmente te vas a poder enterar, informarte al detalle del historial de ese coche. Ya sabéis que para hacer estos vídeos lo hacemos sin red, en directo. Además hoy he cogido el móvil, porque muchos de vosotros haréis esto que voy a hacer en el móvil. Y me he interesado por un coche que me gusta mucho, un Alfa Romeo Giulia. Bueno, tenemos además un Alfa Romeo Giulia diésel, que ya sabéis que los motores diésel que utiliza el Alfa Romeo son fantásticos. Bueno, pues aquí tenemos información, por ejemplo, es un coche, sabemos que no ha sido robado. Aparentemente no ha tenido retoques en 50 kilómetros. La situación financiera legal es correcta. Bueno, ya esto es bastante, pero nos cuenta que es un coche que ha tenido daños. Lo bueno es que hay casos como este que no solo te informa que el coche ha tenido daños, sino que es que tienes las fotos de los daños que ha tenido. Podemos ver que este coche tuvo un accidente relativamente importante, pero no muy grave. Sí que os digo una cosa, es un coche que se puede comprar tranquilamente, pero verificando además, como tenemos la ventaja de que tenemos las fotos, sabemos en qué parte del coche tuvo el incidente, es muy fácil controlar que ese coche ha sido bien reparado. Como os decía, es un coche que no ha sido robado, importante, está al día de todo, no tiene ninguna deuda ni financiera ni legal. Como digo, tiene los daños que los podéis ver, que eso es una cosa fantástica. Y luego a mí aquí hay una cosa que me gusta mucho, porque esta app no solo te habla de este coche en concreto y te da, como te digo, datos muy relevantes y muy interesantes, sino que es que además te hace un cálculo de cuál es el precio medio de ese coche en el mercado. Esto te ayuda mucho porque, por ejemplo, en este coche, ahora lo vamos a ver,
te sitúa si el precio del coche es bueno o no. En este caso es un coche que se está vendiendo, lo están ofreciendo por 19.000 euros y el valor de mercado fluctúa. La parte más baja en 16, la parte más alta en 22. Es decir, que es un coche que está muy bien de precio. Bueno, y como os digo, os cuenta que es el año 2016, es un motor 2.2, turbo diésel. Bueno, como os digo, para mí es una aplicación que no es recomendable, es imprescindible. Pero dicho esto, vamos a volver con nuestro Alfa Romeo 75. Comencemos por la prueba. Hoy no comenzamos ni por el principio ni por el final. Comenzamos por lo que yo creo que más os interesa, que es la prueba. Además, de todas las versiones de este coche vamos a empezar por la mejor. Como dice la frase, a tal señor, tal honor, que es el que montaba el motor V6 de 3 litros, el famoso tipo uso, que en España y otros mercados se llamó Alfa Romeo 75 V6 América. Y es que hasta el nombre es bonito. Este motor, os lo digo, es sencillamente excepcional. Lo sigue siendo hoy día porque es un motor robusto, es muy suave, gasta poco, ofrece buena potencia, tiene una curva de par que es de libro. Pero sinceramente, y yo creo que es la guinda, no conozco, bueno, yo creo que ningún V6, habría que irse al Lean o a coches muy potentes, que tenga este sonido y esta musicalidad. Es que este motor es una cosa, el sonido, espectacular. Y es que el genial Giuseppe Busso pues hizo un motor que es un V6 a 60 grados, pero inventó unos contrapesos que iban en las muñequillas de cigüeñal que llamó Fly and Earth, que según él, y yo creo que tiene razón, conseguía que este V6 tuviera la suavidad de un V12. Probé este coche que, por cierto, la denominación oficial, no sé si oficial, pero era la que figuraba en el anagrama del coche, era Alfa Romeo 75 6V. 3.0. La versión que probé en concreto, que por cierto aquí tengo la revista donde lo probé, pues es la versión de 188 caballos. 188 caballos, el motor subía de vueltas de forma espectacular, tenía unos bajos increíbles, muchos bajos, una curva de par espectacular que te permitía ahorrarte algún que otro cambio, porque al final hablaremos del cambio. Hermanos menores. Los Alfa 75 de 4 cilindros no tenían ni esa potencia ni esa musicalidad, pero tenían a cambio otra ventaja, que eran mucho más ligeros y permitían al motor ser mucho más equilibrados. De estos motores de 4 cilindros, a mí me gustaba, bueno, yo creo que a casi todos, el Twin Spark, que era 8 válvulas, pero con dos válvulas por cilindro y 2 bujías por cilindro, que ofrecía 148 caballos, que estaban muy bien para su época. No era un motor muy alegre, sobre todo comparado con el V6, subiendo de vueltas, pero lo compensaba con una curva de par planísima, casi de libro, que hacía la conducción de este coche especialmente agradable. Para mí, este motor era mejor que el turbo. El turbo era un motor 1.8 que ofrecía y conseguía 155 caballos. Y ojo, que digo ofrecía y conseguía, lo podría haber dicho del Twin Spark, que ofrecía y conseguía 148 caballos, porque hay una leyenda urbana que dice que estos Alfa Romeo no alcanzaban la potencia que prometían. Yo los metí en banco y os aseguro que siempre, o casi siempre, o alcanzaban la potencia o estaban muy cerca. Es una leyenda urbana. Pero os digo que me gusta más el motor Twin Spark porque la curva de par y de potencia del Alfa 75 Turbo era una verdadera montaña rusa. Porque, a ver, hasta las 3.000 vueltas, como se suele decir, es que no había nada. Apenas el motor daba 70 caballos. Pero luego en 1.000 vueltas, en solo 1.000 vueltas, doblaba la potencia y daba 140 caballos. Había un tirón espectacular. Vamos, un turbo de la vieja escuela que te obligaba a usar mucho el cambio. Vale, luego hablaremos del cambio, hombre. Luego hablaremos del cambio. Pero sí que voy a contar que el 1.8 era un coche complicado de conducir. Además, os voy a contar una anécdota porque tuve la oportunidad de probar este coche en un viaje de Madrid a Zaragoza. Los que vivís aquí, más jóvenes, no conocéis cómo era la carretera, muchísimas curvas, muchísimo tráfico, y los que no sois ni de Madrid ni de España, os cuento, en una carretera con muchísimo tráfico, conté en 300 kilómetros 200 camiones. Un verano, 40 grados, un tráfico infernal. Y el coche, aparte, como os digo, ya hablaremos del cambio, pero el motor era un turbo de la vieja escuela, es que además, por el calor, saltaba un sensor de temperatura y en pleno adelantamiento te quedabas sin turbo y pasaba de tener 155 caballos a tener 100. Bueno, esto era un problema concreto de ese día, de esa unidad, pero ese viaje sufrí, pero mucho. ¿Mejor que los BMW? Una de las mejores cosas de estos coches en su época es que eran
claramente más baratos, más accesibles que sus competidores. Y ojo, que no había muchos competidores para este coche. El más claro era BMW. Los BMW, estoy hablando de serie 3, la serie E30, eran mucho más caros y además más delicados de conducir. Porque os recuerdo una cosa, os recuerdo siempre que estamos hablando de la era preelectrónica. Y los Alfa Romeo eran más fáciles de conducir y además, sobre todo, más previsibles. En el caso de los BMW, el motor tenía mucho que ver. Ya sabéis que los BMW, su motor típico es el 6 cilindros. En este caso, incluso el 2 litros era 6 cilindros. Eran motores que giraban muy a gusto, altos revueltas, subían de vueltas con facilidad, pero no tenían muchos bajos. Entonces os recuerdo una cosa, la combinación de un motor con pocos bajos y propulsión trasera hacía el coche complicado. Además, al límite era un coche un poco delicado. Y bueno, cuando llovía, yo tuve oportunidad de hacer varias pruebas y de conducir el coche por carreteras viradas bajo la lluvia, y os digo que llevar un Serie 3 era mucho más complicado que llevar un Alfa 75, que insisto, era mucho más progresivo y predecible. Y como os digo, los Alfa en su momento eran mucho más baratos. ¿Por qué digo en su momento? Porque la prueba de que este coche ya empieza a valorarse como se debe es que buscar una unidad en buen estado, da igual de los que todos os he dicho, sobre todo si es un V6 América más, pues una buena unidad no es barata. Bastidor, lo más bonito. Si me das a elegir, te diría que para mí, en general, los coches más bonitos de todos son los que tienen faros redondos, sobre todo 4 faros redondos, a mí me parece espectacular. Pero os digo una cosa, este coche que lleva faros no cuadrados, diríamos que trapezoidales, me parece espectacularmente bonito. Y también os digo una cosa, que para mí los coches verdaderamente bonitos lo son, les mires por donde les mires. Que sea de frontal, que sea lateral, que sea la trasera del 75 me parece especialmente bonita. Pero lo más bonito del Alfa 75 no se ve, que es el bastidor. Porque os recuerdo una cosa, en 1976 Porsche, como decía mi madre, inventa la pólvora y lanza a los 4 vientos, que ha hecho un invento fantástico que se llama el sistema Transaxle. Ojo, que hicimos un vídeo sobre ese tema, ¿eh? Ojo. Hicimos un vídeo monográfico sobre el tema. ¿Qué es el Transaxle? Bueno, pues poner el motor delante y la caja de cambios detrás para conseguir un equilibrio de pesos perfecto. Algo que Alfa Romeo llevaba haciendo desde los años 50. Y además del cambio en el eje trasero, estos coches, el famoso Proyecto 116, eran muy particulares porque tenían una suspensión trasera que se llama eje de Dion con un sistema que se llama paralelogramo de Watt. ¿Y qué es eso? What is this? Bueno, yo sé que Rodrigo lo sabe, pero como se ha erigido en la voz del pueblo, en vuestra voz, pues quiere que os lo explique, os lo voy a explicar. Pero para eso hoy recurrimos a nuestra famosa pizarra hermética. Llegamos a la pizarra hermética donde os voy a explicar qué es un eje de Dion, que es muy sencillito. Vamos a dibujar. Esto es la carretera. Estos son las ruedas del coche. Bueno, he puesto unas ruedas generosas. Bueno, pues en un eje rígido normal, el diferencial está aquí y es un eje rígido que discurre el palier por dentro del eje. Es decir, todo va unido. El diferencial va unido a las ruedas. Cuando las ruedas suben, el eje, el diferencial, todo ese peso sube. ¿Qué es un eje de Dion? Pues tenemos aquí lo mismo. Y tenemos un eje rígido también, pero tubular. Es un tubo hueco que no pesa nada. Y el diferencial va aquí y lleva unos palieres que cuando suben las ruedas, el diferencial va unido al coche, no va unido al eje rígido. Es decir, tienes las ventajas de un eje rígido, que las ruedas siempre hacen un ángulo de 90 grados, pero no tiene la desventaja de tener el peso del diferencial pegado a las ruedas, que es peso no suspendido. Y ahora me falta explicaros qué es el famoso paralelogramo de Watt. Antes os tengo que explicar que es una barra para andar. Para que el eje rígido no se vaya a los lados, no se salga del coche, pues hay una barra que coge aquí al bastidor, aquí imaginaros que está la carrocería por aquí, va cogida, además se ve, por ejemplo, los 124, los 1500 se ve muy bien, por un lado cogida a la carrocería, al chasis, y por otro al eje rígido. Cuando el eje sube, pues describe un arco. El paralelogramo de Watt es una cosa muy bonita porque lleva un eje aquí, una cosita así, y va cogido uno arriba y otro abajo.
De esta forma, lo que hace es que cuando sube y baja, además en un Alfa 75, si te enganchas, lo ves, y si lo ves, lo vas a entender. Consigue que prácticamente el eje suba y baje completamente derecho. Es un sistema muy sofisticado, muy bonito, hoy en día ya en desuso, pero que combina muy bien con un eje de Dion. Bueno, no os he contado todo lo que se puede contar del Alfa 75, pero sí lo suficiente para que conozcáis este modelo tan especial, el Alfa Romeo 75. Max, ¿no te olvidas de algo? A ver, ¿qué haría yo sin Rodrigo? Claro, se me olvida hablar del cambio. Vamos a ver, el cambio no es que fuera un mal cambio, pero recuerdo una cosa, que iba atrás y para manejarlo, desde el puesto de conducción, hacían falta unos reenvíos bastante largos y sobre todo que esos reenvíos estuvieran bien mantenidos. Otros coches de motor delantero y propulsión trasera, pero que llevan el cambio a continuación del motor, no necesitan reenvíos. Os hablo de los propios BMW o, por ejemplo, de nuestros españoles SEAT 124-1430 o Fiat 124-1430, que la palanca de cambios va directamente al cambio. Es decir, no hace falta reenvíos y el cambio es súper directo. En el Alfa 75, como os digo, pues con esos reenvíos el recorrido de la palanca era bastante largo. Os digo una cosa, cuando el cambio estaba bien, si tú hacías un cambio rápido y ordenado, no tenías problemas. No era un cambio especialmente rápido, pero funcionaba bien. Pero cuando las gomas por las que circulaban esos reenvíos se desgastaban o estaban en mal estado, el cambio se convertía en un verdadero infierno. Os voy a contar mi primera experiencia con un coche de este tipo, que no fue con un Alfa 75, pero fue con un Alfa Romeo, un Alfetta GTV, que lleva el mismo sistema. Bueno, cuando llegó el coche estaba deseando probarlo, me hacía una ilusión, pero cuando lo probé dije, pero este cambio es un infierno, si es que la marcha cada vez está en un sitio, es impreciso. Era un horror. Entonces llevamos el coche al taller y es que las gomas por las que circulaban los reenvíos estaban podridas, incluso faltaba alguna. Pusimos unas gomas nuevas y además más duras. Bueno, cuando probé el coche era otro, insisto, los recorridos eran un poquito largos, pero si tú hacías el cambio, dibujabas bien la H, el cambio era francamente bueno y no tenías ningún problema. Si compras un Alfa 75 de segunda mano, claro, ahora no puede ser nuevo, sobre todo si compras un Alfa Romeo 75 Turbo, te aconsejo hacer esta operación, porque no es cara ni complicada. Y te aseguro una cosa, si el cambio no está bien, es que el coche es completamente otro. Llegamos a la conclusión que es muy sencilla. El Alfa Romeo, pues el Alfa Romeo 75 era un cochazo, era un coche divertido. Yo creo, insisto, pocas berlinas deportivas tan divertidas de conducir. No he hablado de la posición de conducción, que era muy buena. Es cierto que como el paso de rueda estaba muy cerca del conductor, ibas con la parte inferior del cuerpo un poquito girado hacia el interior, pero tampoco es un gran problema. Y es que incluso en cosas tan sencillas era un coche original. Bueno, la verdad, insisto, fue el último Alfa construido cuando Alfa era dueña de sí misma, no era dueña de otra marca. Es el último Alfa Romeo auténtico, aunque es justo decir, como suele decir, hay una frase que me gusta mucho, que Alfa Romeo ha vuelto por donde solía, porque los nuevos Alfa, por cierto, propulsión trasera, siguen siendo para mí verdaderos Alfa. Esta vez sí que lo tienes fácil. Pues no, justamente esta vez lo tengo difícil, porque aunque no lo creáis, para mí me cuesta mucho pues elegir entre el Twin Spark, que no era tan potente, aunque era un motor, como he dicho, muy agradable, y el coche estaba muy equilibrado porque el 400 era mucho más ligero, o el V6, que tiene una potencia y un sonido increíbles. Pero a ver, Rodrigo, ¿de verdad tengo que elegir? ¿No puedo elegir los dos? Claro que no, por supuesto que no. Rotundo no. Qué duro, Rodrigo. Pues si solo me tengo que quedar con uno, me quedaría con el América, porque os digo una cosa, incluso en un semáforo, das unos golpes de acelerador y ese sonido te levanta el ánimo. La pregunta de Juan tiene guasa, como se dice en Andalucía, porque es precisamente el mismo problema que he tenido yo con el coche del día. Me dice que qué es mejor comprar como coche clásico, si el Twin Spark o el V6. Pero en este caso tengo un comodín. Y es que siempre digo una cosa, cuando se compran coches usados, más importante que un modelo concreto, es importante que esté bien. Así que te diría, cómprate el que encuentres que tenga un mejor equilibrio entre estado del coche y precio. Luis me dice que va a rodar a hacer tandas a circuito, tiene un BMW 325. Este me cuenta qué coche tiene, porque a veces me preguntáis y no me dices el coche. Luis sí, me dice que tiene un 325 E30, carrocería 30,
¿Qué neumáticos le aconsejo que vayan bien en circuito y vayan bien en la calle, estén homologados? Mira, lo que te aconsejo es lo más barato de todo, aunque no te lo creas. Cómprate unas llantas de chapa, de las mismas medidas o incluso si quieres un poco más anchas. Y unos neumáticos slick o semi-slick. Y usa esos en circuito. El coche va a ir mejor en circuito y se van a gastar menos. Aunque no estén homologados, eso hace que el precio baje, pero no te hace falta. Te vas con tu neumático de calle al circuito y allí los cambias. Es la mejor solución, te lo garantizo. Llegamos al final y voy a ser rápido. Muchas gracias por estar ahí. Espero vuestros comentarios. Agradezco que estéis suscritos, porque imagino que ya lo estáis. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.